Bueno, en esta presentación vamos a hablar un poco del sistema nervioso central, específicamente de 4 estructuras, ¿cierto? Para eso vamos a hablar primero del sistema nervioso como tal. El sistema nervioso central es básicamente un sistema que está en el centro del cuerpo, ¿cierto? Y es tan vital que está rodeado de estructuras óseas para su protección, ¿listo? Lo conforma el encéfalo, la médula espinal, la materia blanca y la materia gris. El encéfalo es básicamente el conjunto de estructuras alojadas en la bóveda craneana, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el cerebelo, el diencéfalo, el tronco encefálico, entre otras. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar del cerebro, ¿cierto? El cerebro es básicamente pues, la estructura más conocida, ¿cierto? Y todos sabemos que se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. A su vez, estos hemisferios se dividen cada uno en la parte o en el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se llaman así? Básicamente porque están debajo, ¿cierto?, de los huesos con su mismo nombre, frontal, parietal, temporal y occipital. ¿De acuerdo? Todos esos lóbulos están separados por surcos. ¿De acuerdo? Ahora, la función del cerebro es básicamente ocurre en la corteza cerebral, ¿cierto? O sea, en la parte de afuera del cerebro, ¿listo? Donde se encuentra la sustancia gris, que es donde están todas las neuronas asociativas. Entonces tenemos 4 funciones. Primero es integrar la información sensorial, ¿cierto?, que viene del sistema periférico. Segundo, iniciar las respuestas motoras voluntarias y a su vez coordinar esas respuestas. Y finalmente, procesos intelectuales complejos, que están relacionados, por ejemplo, con actividades cognitivas, ¿cierto? Y, por ejemplo, el lenguaje. ¿Listo? Ahora, la siguiente estructura de las que le quiero hablar es el cerebelo, ¿cierto? El cerebelo se encuentra básicamente debajo de los lóbulos occipitales del cerebro, ¿cierto? Y ese cerebelo se puede dividir a su vez en 2 hemisferios cerebelosos, ¿cierto? En el exterior del cerebelo está la sustancia gris y en el interior está la sustancia blanca. Y si analizamos la corteza cerebelosa, esa corteza cerebelosa básicamente va a tener una parte externa donde no hay muchas neuronas, una parte media, donde hay unas neuronas en forma ovalada que están separadas de forma periódica, y la interna donde están todas las pequeñas neuronas que conforman el cerebelo. ¿Cuál es la importancia del cerebelo? Tenemos básicamente 2 funciones. La primera es el equilibrio, ¿cierto? Y los movimientos voluntarios, ¿ya?, del cuerpo humano, por supuesto. Y la segunda es el aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje de talentos, ¿cierto? O sea, bailar, tocar piano, ¿cierto? Entre otros. ¿Listo? Entonces, el cerebro y el cerebelo siempre están comunicándose, especialmente por el hecho de que el cerebro integra la información recibida para precisar las órdenes de la corteza cerebral hacia el aparato locomotor, ¿cierto?, que está relacionado con el equilibrio y los movimientos voluntarios. ¿Listo? La tercera estructura es el tálamo, que conforma el diencéfalo. ¿Listo? Entonces, básicamente el tálamo son 2 estructuras ovoides, ¿cierto?, de sustancia gris, ¿ya?, donde ocurren numerosas millones de conexiones sinápticas. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la profundidad de los hemisferios, como se puede ver en esta figura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la principal función del tálamo? Es básicamente un punto de relevo. ¿A qué se refiere? Entonces, básicamente, las sensaciones viajan, ¿cierto?, a través del sistema nervioso y llegan a la corteza cerebral. Pero antes de llegar a la corteza cerebral, ¿qué va a pasar? Básicamente, van a pasar por el tálamo y ahí van a ocurrir otras sinapsis, de tal manera que empujen o les den un impulso más a esas sensaciones para que lleguen a la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Todas las sensaciones pasan por ahí a excepción del olfato, ¿de acuerdo? Por eso se dice que el tálamo es un centro de sensaciones primitivas.
¿Listo? Y la última es el hipotálamo, que también es parte del diencéfalo. Entonces se llama hipotálamo porque está debajo del tálamo, ¿cierto? De ahí viene el hipo o la parte hipo. ¿Listo? Es la parte central y más pequeña, ¿de acuerdo? Del encéfalo. Pero tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, el control de las hormonas, entre ellas la oxitocina, relacionada obviamente con el amor, ¿cierto? O también la que le aplican a las mujeres que van a tener hijos para que dilaten, ¿de acuerdo? También regula el sistema nervioso autónomo, o sea, el latir del corazón, ¿cierto? La contracción de la vejiga, entre otras, ¿listo? Regula la temperatura del cuerpo humano, regula la ingesta de alimentos y bebidas, o sea, cuando nosotros tenemos sed o hambre, ahí está el tálamo básicamente funcionando, ¿listo? Y una de las más importantes es las emociones o la sensibilidad emocional, ¿de acuerdo? Entonces el hipotálamo básicamente sirve o está relacionado, perdón, con las sensaciones como el odio, el amor, etc. ¿Listo? Incluso es muy importante para la creación de vínculos madre-hijo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, antes de acabar la presentación, quisiera mostrarles una maqueta 3D, ¿cierto? O una animación 3D del encéfalo. Entonces aquí tenemos nuestro lóbulo, nuestro hemisferio, perdón, cerebral izquierdo y cerebral derecho, ¿de acuerdo? Con sus respectivos surcos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestro cerebelo que está debajo de nuestro lóbulo occipital, ¿listo? Aquí tenemos nuestro hipotálamo, ¿cierto? Que está justo en la parte central y es la parte más pequeña, ¿listo? Y finalmente, si lo puedo localizar, aquí tenemos el tálamo, ¿cierto? Que está en la parte profunda de los hemisferios. ¿Listo? Y con eso concluiría mi presentación. Muchas gracias.